Bien, seguimos en la noche de Café Prensa y ya está con nosotros alguien que la gente lo va a querer escuchar porque ¿Seguro? En este momento la palabra de él te puede cambiar o no una decisión. Seguro. Vamos a presentar al economista Eduardo Robinson. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, hace unos días se dio a conocer un nuevo índice de inflación, en este caso del mes de mayo. Análisis al respecto, lo que tenemos que conocer sobre esto. Bueno, llamó la atención porque en general las mediciones privadas estaban dando más cerca del 9 que del 8, como finalmente ocurrió durante el mes de mayo. En general, la inflación en la Argentina en los primeros 5 meses lamentablemente estuvo creciendo hasta abril y ahora, bueno, mayo dio un alivio. Una desaceleración porque había dado 8,4 el índice de abril o 7,8 el índice del mes de mayo, con lo cual es en cierta medida un alivio. La inflación no ha seguido acelerándose, pero bueno, por supuesto todavía con muchos signos de pregunta por delante cuál va a ser el sendero que va a seguir la tasa de inflación en la última parte del año, en los últimos 6 meses del año, con lo cual, ¿por qué? Bueno, porque no hay un programa macroeconómico de estabilización, no hay un programa macroeconómico donde haya fundamentos como para decir, bueno, estamos atravesando la peor parte inflacionaria del año. Entonces, dentro de esa poca consistencia que hoy tiene la macroeconomía, yo diría que por ahora no sabemos si es una cuestión puntual o estamos viendo realmente alguna desaceleración a partir, digamos, del mes de mayo, que en todo caso la inflación se estabilizaría en todo caso ahí en el 7-8%, ¿no? Ahora, Eduardo, cuando un país está en una crisis inflacionaria como esta, con deudas con el Fondo Monetario y pidiendo préstamos, ¿el fondo mira atento a lo que va a pasar políticamente? Digo, porque por ahí el fondo dice, estoy negociando hoy con Massa, pero a partir de octubre no sabemos con quién vamos a negociar. No, por supuesto, el Fondo Monetario está en una situación muy incómoda porque, primero porque no puede soltarle la mano a la Argentina en estos momentos, ser parte del problema, sino que tiene que ser un poco parte de la solución. Pero como bien decís, ¿cuáles son los interlocutores políticos con los que el fondo tiene que llegar en todo caso a algún acuerdo? El problema es que hay un acuerdo que está vigente desde marzo del año pasado, que básicamente consiste en que la Argentina no entre en default con el propio fondo. Claro. Son dineros que el fondo otorga para que la Argentina vuelva a pagarle y no entre en default con el propio fondo, a cambio de, no se sabe exactamente, porque las metas con el fondo han sido bastante, te diría yo, laxas en cuanto a política monetaria, en cuanto a política fiscal. Y en el medio la adversidad climática que tuvimos durante el verano pasado, que a la Argentina, digamos, le implicó un recorte dentro de las reservas internacionales de 20.000 millones de dólares, con lo cual esto, bueno, trajo aparejado esto que argumenta la Argentina. El problema ha sido fundamentalmente digamos, la adversidad climática que ha tenido, y bueno, nos encontramos en esta situación de niveles de reservas muy bajos se supone, la parte del año en la cual las reservas internacionales crecen. El problema es hacia la segunda parte del año, donde la baja de reservas, precisamente porque se acaba la cosecha gruesa, pero viene la parte electoral. Entonces el fondo ahí, como te digo, está en una situación muy incómoda. Probablemente se llegue, yo creo, a algún tipo de acuerdo nuevamente para que el fondo adelante recursos, pero que no sea el responsable en todo caso si hay una corrida o una aceleración inflacionaria en todo caso, ¿no? Bien, la pregunta que se hace todo el mundo y por ahí genera polémica y debate es si se debía o no afrontar el pago de la deuda. No se está pagando en términos, en rigor no se está pagando deuda. Lo que hay es un acuerdo. Lo que hizo el ministro Guzmán allá por el año 2020 en plena pandemia fue renegociar términos con los bonistas. Ustedes recordarán los fondos de inversión, pero que se empieza a pagar lo fuerte recién el año que viene, claro, para el 2024. Con lo cual, en rigor, hoy lo que es deuda no es un peso demasiado, dentro de la macroeconomía argentina, hoy por hoy no es un peso demasiado elevado. Claro.
El problema de la macroeconomía nuestra es que llevamos 12 años de estancamiento. Si nosotros tomamos estos últimos 12 años, cómo fue la evolución macroeconómica argentina, ha sido altibajos. La población ha crecido 2,5% más o menos promedio anual, y la economía ha crecido un 4% en todo el periodo de 12 años. Entonces estamos en un virtual estancamiento. Y como pasa en la casa de uno, el problema muchas veces no es la deuda que tengo, sino los ingresos. Es decir, acá el problema es que la Argentina no crece, su economía no crece, y por lo tanto la deuda empieza a ser onerosa, y ahí están las cuestiones de confianza, con un riesgo país que está oscilando en los 2.300, 2.500 puntos básicos. Esto quiere decir que si hoy la Argentina tiene que emitir deuda en los mercados de crédito voluntario, estaría pagando esa tasa 23-25% anual en dólares, lo que lo hace totalmente prohibitivo. Claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, precisamente porque la Argentina tiene un problema de confianza, de credibilidad, porque es una economía que no crece, y es una economía que hoy, como charlábamos recién con el ruso, depende de las cuestiones de cómo se va a renegociar con el fondo, porque el fondo en estos momentos sirve como para un aval, un reaseguro político, si se quiere decir, bueno, ¿quién está detrás tuyo de todo esto? El fondo. Claro. Bueno, más o menos pueden encarrilarse las cosas. Pero el fondo también es un organismo que fue perdiendo credibilidad en los últimos años, lamentablemente, ¿no? Porque es un organismo que debería estar al servicio de los países y de las economías para poder reencauzar las macroeconomías, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿en dónde choca la economía y la política? Porque, a ver, yo no dudo que hay grandes economistas en el país, pero a la hora de estar en un gobierno, ya sea obviamente el gobierno nacional, terminan chocando muchas veces con las políticas que le imprime el presidente o los ministros. Ahí se da el choque, porque da la sensación de que el economista siempre queda atado a la decisión política. Bueno, claramente, economía y política en esas esferas de poder van de la mano. Es decir, el modelo político determina el modelo económico, y bueno, en la Argentina de los últimos años es como que se enredó la política, y también terminó enredándose la economía. Inflaciones altas que no existen prácticamente a nivel mundial, excepto pocos países que tienen los niveles inflacionarios nuestros. Las tensiones cambiarias no la tienen los países vecinos. Si vas a Chile, si vas a Brasil, si vas a Paraguay, Uruguay, no tienen las tensiones con el dólar que nosotros tenemos, y mirando todo el día qué pasa con el dólar, esas tensiones no existen. Entonces, cuando falta decisión política para llevar adelante programas de estabilización, bueno, acá el problema muchas veces, Russo, pasa por quién paga la factura de lo que hay que hacer. Claro. Entonces, en la visión política, que siempre es una visión cortoplacista, la economía argentina, los desequilibrios que tienen exigen una visión un poco más de largo plazo. Entonces, la visión política que está mirando la próxima elección, es decir, estamos transcurriendo todavía el calendario electoral 23, pero ya muchos están mirando el año 25. Y es así. Entonces, lamentablemente, cuando hay que hacer los deberes en materia macroeconómica, dicen, no, espera un poquito, esperemos la elección. No, pero esperemos la elección general. No, pero esperemos la media. Y así sucesivamente se van traspasando los problemas que hay que resolver, se van dilatando, pero los problemas macro con el tiempo solamente no se resuelven, por el contrario, se van agravando. Estamos con esta charla muy importante con el economista Eduardo Robinson. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Russo, y volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Continuamos haciendo Café Prensa en la noche de Canal 10. Estamos con Eduardo Robinson, economista. Eduardo, me imagino, bueno, asesorando empresas, asesorando quizás algunos empresarios. Hoy, por ahí, ¿cuál es el mejor consejo para aquel que no quiere perder ante la inflación? Bueno, la verdad que es una receta complicada, porque a veces es muy difícil trazar cosas muy generales para problemas particulares. Claro. ¿No? Cada empresa, cada individuo tiene su propia realidad, ¿no? Está aquellas empresas que están
diciendo, bueno, ¿qué me conviene en términos de producción? ¿Aliento más la producción? ¿Cómo estás viendo ese mercado? Es decir, un mercado que por ahí no va a crecer demasiado, un consumo que viene más bien enfriándose. Si salís con mucha producción, cuidado con las ventas, es decir, no van a crecer las ventas de acá a un año de manera, digamos, no hay nada macroeconómico hoy por hoy que haga pensar que las ventas vayan a crecer demasiado. Después está el que quiere estoquearse, dice, mira, yo tengo parte en dólares, parte en pesos, pero que necesito comprar y ¿qué me conviene? ¿Compro ahora o espero? Bueno, entonces depende de muchas recetas generales, por ahí no se pueden dar, pero depende mucho. Ahora, si vos me decís, bueno, pero promedio, ¿qué se puede hacer en términos promedio? Yo te diría que es un punto en el cual hay que mantener un gran equilibrio, y esto es lo difícil de la situación. Exige que no estés demasiado expuesto en términos de deuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la macro no reacciona a partir del 10 de diciembre, que es poco probable que reaccione, depende de muchos factores políticos, de que se vaya ganando credibilidad, y eso no es de la noche a la mañana, entonces también puede haber alguna exposición, y más si estoy endeudado en dólares, por ejemplo, y viene una devaluación o una corrección un poco más severa del tipo de cambio, eso puede traerme aparejado algún problema y algún dolor de cabeza. Y por otro lado, lo que tiene que ver, digamos, con mantener el equilibrio entre un mercado que yo creo que, digamos, uno tiene que proyectar la macroeconomía siempre en términos de alguna mejora, porque esto es como el enfermo, uno no puede proyectar al enfermo 10 años con fiebre permanente. Claro. Hay que ser optimista en cuanto a... Yo creo que los problemas se pueden ir corrigiendo, entonces ahí es el tema de hacer algunas inversiones. Es decir, ¿por qué? Porque toda economía tiene un ciclo. Cuando empieza el ciclo de crecimiento, al que está mejor posicionado en términos de inversiones, puede tener mejor acceso a, hoy en día, relativamente barata la Argentina, entonces para posicionarse y hacer inversiones ahora, pero depende del escenario en el cual vamos conviniendo, en el cual podamos estar actuando de acá a 12 meses, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de los billetes de mayor denominación, actualmente sí. El de 2.000 pesos. Otras personas hablan, o especialistas, de que no basta con este billete de 2.000 pesos. Hablan de un billete de 5.000. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, el billete que todavía no empezó una circulación importante, ¿no es cierto? Ya hace aproximadamente un mes que está en algunos, ya está en circulación, pero todavía no tiene, digamos, no está, digamos, masivamente circulando. Nació tarde, lamentablemente, nació viejo el billete, como se dice, porque lamentablemente el proceso inflacionario argentino hace que ese billete ya hoy esté, digamos, ya necesariamente hoy la economía necesita billetes de 5.000 y hasta de 10.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar estamos en una economía todavía con una enorme informalidad, donde uno puede ver en los comercios cómo hay esto de, bueno, si pagas al contado vas a tener un descuento. Entonces el premio todavía es muy grande para esquivar todo lo que sean medios electrónicos de pago, ¿no? Con lo cual los cajeros, no hubo más cajeros, pero sí hay gente más bancarizada, con lo cual bueno, basta ver que muchos papeles de muy baja denominación que generan costos a los bancos, costos a las personas y también costos para, por supuesto, el comercio y todo lo que tiene que ver con la actividad económica, con lo cual imperiosamente necesitamos billetes de mayor denominación lo antes posible. Veremos, por supuesto, cuáles son las medidas que toma este gobierno antes del 10 de diciembre, y si hay cambio de gobierno vemos cómo va a afrontar esta problemática, ¿no? Bueno, llegó el momento del ping-pong, Eduardo. Son 3 preguntas, no requieren demasiada argumentación. Ya te no sé cómo estamos para la... Es como que te diga, quiero un préstamo, me digan, no te dan los fondos. Vamos, no te puedo creer. Vamos bueno. al ping-pong. La primera pregunta, sí, si tendría 10 millones de pesos, ¿en qué lo invierte? Bueno, 10 millones de pesos hoy yo invertiría en la compra de un vehículo. La compra de un vehículo, creo que sería lo mejor. Si Jaldo le ofrece el Ministerio de Economía, ¿qué le diría?
Que hay que mejorar inmediatamente la competitividad de Tucumán, que viene perdiendo de hace muchos años, y que hay que implementar medidas, pero más que medidas, un programa económico que le devuelvan, como te digo, competitividad a nuestra economía provincial. ¿Cómo analiza la economía de la provincia? Una economía que ha ido perdiendo terreno, una economía que tiene lamentablemente faltas de infraestructura, una economía que tiene una alta presión fiscal y que eso ha inhibido mucho la inversión, una economía que no genera puestos de trabajo, ni cantidad ni calidad de puestos de trabajo, y donde hay que dinamizar mucho más todas las ventajas competitivas que hoy tiene nuestra economía provincial, pero que lamentablemente no hay una política económica en la provincia, simplemente hay una gestión de hacienda, pero no hay política económica provincial. Eduardo Robinson, muchas gracias por venir favor. a Café Prensa. Al contrario, el agradecido soy yo, el gusto es mío y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.